Continuemos leyendo la palabra de Dios. Vamos a repetir el verso 14, 15 al 17 del capítulo 1 de Romanos. Dice, estábamos hablando de la carta de Pablo, ¿no? Como Pablo exhorta a la iglesia de aquel tiempo, ¿no? En este caso de Roma, y también nos ha dejado el Señor su palabra escrita, ¿no? Que sus santos hijos escribieron guiados por su Espíritu Santo para que tú y yo tengamos ahora la palabra de verdad, la palabra de Dios, ¿no? Escrita en la Biblia. Pablo tenía ese amor, ¿no? De ir por todo el mundo, porque él fue apóstol de Jesucristo separado, ¿no? Para predicar el evangelio de salvación a toda criatura, ¿no? Porque era poder de Dios, dice Pablo, para salvación de todo aquel que cree. Él ha sido el apóstol para los gentiles, o sea, no judíos, ¿no? Porque sabemos que, según la Biblia, Dios escogió a 12 apóstoles, ¿verdad? Y el último, dice Pablo, yo como un abortivo, también Dios me ha llamado a predicar, ¿no? Y él también exhorta a las iglesias ahora. Dice Pablo, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Todos somos deudores. ¿De qué? De predicar, de hablar de Cristo. Si tú has nacido de nuevo en Cristo Jesús, ya tienes al Espíritu Santo, quien te va a fortalecer y te va a llevar a la sabiduría de su palabra de Dios, la palabra de Dios que estamos leyendo, ¿no? Entonces, vamos a leer la 16 y 17, dice así, porque no me avergüenzo, Pablo dice, ¿no? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ya dije que ayer el evangelio es de Jesucristo. Primeramente es las buenas noticias que Jesús trajo a este mundo, ¿no? Claro, cuando Él vino a este mundo, ¿no? Pero el evangelio, la salvación de Jesucristo, ya existía desde la creación del ser humano, ¿no? Porque Dios siempre estaba usando a hombres justos. Él venía y llamaba, ¿no? Y les llenaba de su Espíritu Santo para que esos hombres, profetas del Antiguo Testamento, dieran testimonio de Dios, ¿no? Y Jesús muchas veces se presentaba, ¿no? En este caso a Abraham y a muchos profetas más del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación de todo aquel, de toda persona que cree en Jesucristo, ¿no? Dice al judío primeramente y también al griego. Quiere decir que primero les predicaba por allá el Evangelio, pero el Evangelio no solamente era para ellos, sino para todo el mundo, para sabios, no sabios, para buenos y malos, para ricos y pobres, para todos, ¿no? Para todos. El Evangelio tiene que ser predicada para todos los hombres de la tierra, porque sin salvación, porque sin creer en Jesucristo, no van a tener salvación de sus propias vidas, ¿no? Sin Jesucristo, sin el Evangelio, sin que el Evangelio no sea predicada, la gente no va a escuchar la salvación de Jesús, ¿no? ¿Y por qué dice que es poder? ¿Por qué? Porque el Evangelio puede transformar, ¿no? Las vidas de las personas que le aceptan en su corazón y le reciben y vienen a ser unas nuevas criaturas en Cristo Jesús, ¿no? Entonces ellos van a empezar a creer, a obedecer y a predicar el Evangelio de Jesucristo como Pablo. Si ustedes leen la vida de Pablo, wow, no saben cuántas lágrimas derramarían. Todo lo que este hombre, ¿no? Ni bien conoció al Señor Jesucristo, tuvo un encuentro con Jesucristo, Él cambió su vida a un 180 grados, ¿no? Una vuelta total. Porque Pablo fue un perseguidor de la iglesia
y ahora se convirtió en un predicador del Evangelio de Jesucristo. No estamos hablando de una religión, por favor. Estamos hablando de la salvación que solamente Jesucristo te puede ofrecer. No hay religión, no hay iglesias, no hay curas, no hay papas, no hay nadie en el mundo entero, ningún ser humano que te puede dar la salvación, ningún ser humano que resucitó al tercer día, ningún ser humano que vino del cielo, solo Jesucristo. Él es Dios. Luego dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio es la palabra de Dios, ¿no? De salvación a todo ser humano. ¿Y cómo se revela? Por la fe, ¿no? Y para fe. Si no tenemos fe en Jesucristo, no hay salvación. Si no tenemos fe en Jesucristo, no vamos a creerle ni predicar su evangelio, ¿verdad? Entonces el justo dice, vivirá por la fe. Amén. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Leer el capítulo 3 de Romanos mismo, del 9 hacia adelante. Dice, no hay justo, nadie en la tierra, solo Jesucristo fue justo, ¿no? Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? O sea, está hablando de los judíos, ¿no? O sea, nosotros los gentiles, ¿somos mejores que los judíos? Claro que no, ¿no? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, dice Pablo, ¿no? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Son mejores ellos que nosotros? Claro que no, todos somos pecadores, como está escrito. No hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay nadie justo en esta tierra, no hay ni siquiera uno. Mira lo que más abajo dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, sí, somos mentirosos de naturaleza. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Está hablando de nosotros los seres humanos, pecadores, injustos. Por eso dicen, no hay justo ni a uno en la tierra, no lo hay. Por eso somos así, malos, pecadores. No, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No hay temor de Dios, claro que no en el ser humano. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. ¿Quiénes viven bajo la ley hasta ahora? Los judíos, ¿no? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, o sea, delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿no? Nadie será justificado delante de Dios por las obras de la ley, ¿no? Ningún ser humano, dice acá, será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley, ¿no? Acá se hablan de la ley de Moisés, ¿no? Es el conocimiento del pecado, ¿no? ¿Cómo conocemos nosotros ahora que estamos en pecado, ¿no? La gente muchas veces conoce solamente los 10 mandamientos, ¿no? Que son, digamos, los principales, ¿no? Mandamientos de la ley de Dios, ¿no? Pero en realidad los judíos tenían mucho más, ¿no? Mucho más leyes y mandamientos, ¿no? Pero acá Dios les dice a los judíos, no vas a ser justificado por las obras de la ley, ¿no? Sino vas a ser justificado, ¿no? Por la obra y gracia de Jesucristo, ¿no? Eso lo vamos a leer mañana. Entonces, ¿habrá algún justo en la tierra? ¿Habrá alguien en toda la tierra que se va a salvar por sus obras? De ninguna manera, porque no hay justo ni a uno.
Solo Jesucristo es el único justo y el que te puede salvar, no tus obras,